Hola familia, buenos días. Os quiero compartir mi devocional del día de hoy, que he titulado ¿Qué hacemos como pueblo de Dios mientras el mundo está aterrado y sin saber qué hacer? Y bueno, creo que es muy humano ante las circunstancias como las que estamos viviendo, en tener un periodo en el que no alcanzamos a comprender exactamente lo que está ocurriendo. Nos negamos a creer que algo tan terrible puede estar pasando, pero conforme el tiempo va pasando, el número de enfermos, el número de muertos se incrementa. Ahora el reciente aumento del número de días en el que tenemos que estar aislados también hace que pues el panorama no pinte nada bien, ¿no? Al menos todavía no hemos llegado a ese pico que las autoridades sanitarias mencionan que tenemos que llegar de número de contagios y número también de personas fallecidas. Entonces, conforme va pasando este tiempo, pues cada día nos vamos dando cuenta un poco más de la realidad tan difícil que estamos viviendo y de que son tiempos en el que como pueblo de Dios tenemos que dejar ver brillar la luz de Jesucristo. No pueden ser tiempos en el que pasen como si nada estuviera pasando. Cuando Dios menciona en sus pasajes, estad quietos y conoced que yo soy Dios, no necesariamente en muchos casos está mencionando una quietud pasiva, es decir, nosotros sabemos que como hijos de Dios debemos de permanecer en una oración constante, en una comunión constante con Dios. Entonces, se refiere más que nada al estar quietos en nuestras fuerzas humanas, ¿no? Y bueno, yo os quiero compartir en este tiempo el libro, una parte, el primer capítulo del libro de Nehemías, porque para mí ha sido un ejemplo, un reto de un corazón que realmente ama al pueblo de Dios. Y bueno, en este caso, nosotros es un reto para amar genuinamente a los que sufren, a los que no tienen ahora mismo la esperanza que nosotros tenemos y en general por España, por las naciones enteras, ¿no? Entonces, yo la verdad que me emociona ver cómo Dios puede mover corazones de seres humanos para realmente clamar genuinamente para la salvación de otros. Y bueno, la historia de Nehemías comienza de la siguiente manera. En el capítulo 1 dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando ya en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y quedaron en las provincias están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si pecáis, yo os dispersaré entre las naciones, pero si os volvéis a mí y me obedecéis y ponéis en práctica mis mandamientos, aunque haya sido llevados al lugar más apartado del mundo, os recogeré y os haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza
y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Como vemos aquí, un hombre común y corriente, que en este caso era su trabajo era ser copero del rey, es movido por el Señor a hacer algo por el pueblo que se encontraba en ruinas totales. Como vemos aquí, dice que estaban en gran calamidad y humillación. Él se dolía de saber que el pueblo tenía las murallas destruidas y que estaban totalmente expensas de los enemigos, y que aparte el pueblo que había escapado de la dispersión, pues estaba pasando gran sufrimiento. Como podemos ahora mismo emparejar o hacer una similitud de lo que estamos viviendo. El mundo está en ruinas. El mundo está totalmente a expensas del enemigo. Y a mí lo que me hace preguntarme en estos tiempos es que si como hijos de Dios estamos realmente interesados por el estado de la humanidad. ¿Nos importa realmente lo que le ocurre a nuestra barriada, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo? ¿Nos duele lo suficiente como para que nuestro corazón se quebrante y se humille? Así como el de Nehemías, ¿no? Que aquí me conmueve cuando dice que él escuchó todo lo terrible que estaba pasando. Dice que se sentó a llorar e hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró al Dios del cielo. Y luego hizo una oración poderosa, ¿no? Creo que Dios necesitamos permitir que Dios nos examine en esta área y nos permita reconocer qué tanto amor tenemos por la humanidad, qué tanto amor tenemos por la ciudad en la que vivimos, por el país en el que vivimos. Pidámosle a Dios que nos muestre esta realidad en nuestros corazones, y si no tenemos el amor suficiente, pidámosle que nos lo dé, porque sabemos que Él nos lo dará. Dice que Él nos da todas aquellas cosas que son conforme a su voluntad, que nos ayude a ver a la humanidad como Él la ve, a sentir incluso el dolor que Él siente por cada persona, por cada alma que se está perdiendo sin haberle conocido. El dolor que Él siente de ver cómo el mundo le da la espalda y por lo tanto caen en la ruina y en la destrucción. Porque esa es la única razón por la cual la destrucción viene al mundo, porque nos hemos rebelado contra Dios. Otra de las cosas que aprecio aquí en este capítulo de Nehemías es que Nehemías se identificó con el pecado del pueblo. Y me pregunto, y eso me lleva también a preguntarme, ¿nos identificamos o nos reconocemos ante las cosas que están ocurriendo como responsables? ¿O solo culpamos a los no creyentes de las desgracias que pueden estar sobreveniendo por la desobediencia? Es también muy humano, ¿no? Decir, pues sí, lo que está ocurriendo en el mundo es por la desobediencia de los que no buscan a Dios, de los que viven en pecado. Pero creo que también esta es una responsabilidad nuestra. Aquí, como vemos, Nehemías no se exenta o no se excluye de reconocerse como parte del pecado, reconocerse como infractor de la ley. Pues todos hemos pecado y diariamente Dios tiene que renovar las misericordias en nuestras vidas para poder continuar. Pues pecamos continuamente contra Él. Y es muy importante reconocer que hemos pecado contra Dios como pueblo de Dios. Y creo que es tan importante que lo reconozcamos para que después se pueda producir la bendición y que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. En Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
que nosotros como hijos de Dios que hemos sido lavados, justificados, redimidos, perdonados, reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, y que podemos ver la naturaleza pecaminosa que tenemos y que podemos ir delante del Padre para pedir perdón, debemos de hacer uso de este gran favor de Dios que tenemos para reconocer que hemos pecado y pedir y clamar perdón para que entonces nuestras oraciones puedan ser escuchadas, para que el mundo pueda tener esperanza, porque recordemos que Dios mueve su mano a través de la oración de su pueblo, pero de un pueblo que está totalmente limpio, que está totalmente consagrado a Él, no exento de fallos, no exento de pecado, pero sí que tiene un corazón que constantemente va al trono para pedir perdón, gracia y misericordia. Como os digo, solo hasta entonces podremos recordarle al Señor las promesas que Él nos ha hecho. Vemos cómo Nehemías, aquí ya después de que le pide perdón, ¿no? de los pecados hechos por él y por su familia, ¿no? Y de cómo él reconoce que Dios les había advertido que si no cumplían sus mandamientos iban a ser dispersados. Pero también luego, una vez que se pone a cuentas, le dice: recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo, Moisés. Si pecáis, yo os dispersaré entre las naciones, pero si os volvéis a mí y obedecéis y ponéis en práctica mis mandamientos, aunque hayáis sido llevado al lugar más apartado del mundo, os recogeré y os haré volver al lugar donde he decidido habitar. Y nosotros tenemos que creer también en las promesas que Dios nos ha dado cuando nos alineamos a su perfecta voluntad. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que tener un corazón que ame al mundo como Dios lo ama. Si no tenemos ese corazón, hay que pedirlo para que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros como Él nos ama y a dolernos del sufrimiento de los demás. 2, reconocer que somos parte del problema y pedir a Dios que nos ayude, que nos limpie las veces que sean necesarias para que las oraciones nuestras, las intercesiones que hacemos por los demás sean escuchadas. Y luego, por último, ponernos en práctica, así como lo hizo Nehemías, que no lo voy a leer, pero durante meses estuvo orando al Señor por una oportunidad para ir y reconstruir los templos en Jerusalén. Y durante todo este tiempo que él estuvo orando y esperando la indicación del Señor para salir, él estuvo haciendo una estrategia. Así también nosotros en este tiempo en el que pues, no podemos hacer físicamente nada, sí podemos estar en constante oración, en constante comunión con Dios. Podemos estar en contacto con nuestros seres queridos, podemos de una u otra manera ponernos en acción, esperando a ver las cosas que Dios va a hacer a través de esta circunstancia. Dios nos da a lo largo de toda la Biblia estrategias y la mejor estrategia es la oración unida, la oración, la consagración, la búsqueda de Dios. Y por último, quiero leeros un testimonio de un médico italiano. Este testimonio me llegó esta mañana, creo, de unos hermanos evangelistas de Madrid que me conmovió y que me hizo un poco tener claro de lo que quería compartir esta mañana. Espero no haberlos liado mucho, pero yo creo que con este testimonio estará muy claro lo que he querido decir a lo largo de estos minutos. El médico hizo la siguiente declaración: el COVID-19 salvó mi alma, del ateísmo a la salvación. Y os lo leo porque merece la pena que lo lea entero, ¿no? Recientemente, un médico de Lombardía, Italia, de donde vinieron mis tatarabuelos, Scapini, escribió: ni en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está pasando aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas.
La pesadilla está fluyendo. El río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas, luego cientos y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir. Aunque todas estas personas han pagado impuestos italianos toda su vida, hace 2 semanas yo y mis colegas éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia, donde se enseña a excluir la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días, un pastor de 75 años vino a nosotros, un hombre gentil. Tenía problemas respiratorios importantes, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que les leyera a los moribundos que acababa cogiéndole la mano. Al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológica y físicamente terminados, cuando teníamos tiempo íbamos a escucharlo. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites, más no podemos hacer, y cada día mueren más personas, y estamos agotados. Ya tenemos 2 colegas que han muerto, y otros están parados. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios. Y nos comenzamos a preguntar cuando teníamos algunos, y nos empezamos a preguntar cuando teníamos algunos minutos libres. Todas estas cosas. Hablábamos entre nosotros y no podemos creer que de los ateos feroces hemos venido diariamente para encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas, todos habían acabado destruidos porque el viejo pastor, todos habríamos acabado destruidos porque el viejo pastor logró durante su estancia aquí traernos paz, que ya no esperábamos encontrar. Bueno, aquí dice el médico que de no haber sido por este pastor, habrían acabado todos destruidos, ¿no? El pastor se fue con el Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde hace 6 días. No sé cuándo comí por última vez. Me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayudar a los demás. Estoy feliz de haber conocido a Dios mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Pues es tremendo, ¿verdad? El testimonio de este médico que encontró la salvación de su alma por medio del dolor humano. Entonces, aprovechemos estos tiempos difíciles para llevar el mensaje de salvación a cuantos más podamos. Yo he puesto una lista de ideas que podríamos aplicar. Por ejemplo, orar por cuantas personas el Espíritu Santo traiga a tu mente. Cualquier persona que de pronto venga a tu mente, ora por su salvación. Lee diariamente la palabra a solas y con tu familia. Eso fortalecerá tu fe. Habla a la gente de Cristo. Cuéntale tu testimonio. Envíales versículos. Pídeles que te hablen de sus temores y ora con ellos, especialmente aquellos que no conocen de Cristo. También ayuda, anima y fortalece la fe del pueblo de Cristo. Piensa en el futuro. Piensa en el futuro y de cómo vas a seguir hablando de Cristo a los demás. Durante mucho tiempo nos hemos escudado o nos hemos excusado en la falta de tiempo, que no hay tiempo para nada, que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para salir, no hay tiempo para hablar. Pero hoy por hoy Dios nos ha demostrado que si Él quiere puede detener el tiempo para que nos podamos dedicar a las cosas verdaderamente importantes. Nos ha demostrado que podemos parar y ocuparnos en las cosas de valor eterno. Bueno, familia, esto es todo lo que os quiero compartir. Espero que no se haya hecho muy largo y que sea de bendición así como lo ha sido para mi vida. Os quiero, os mando un beso grande. Chao.